Muy bienvenidos, amados hermanos, el Señor les guarde, les bendiga. Estamos muy alegres, muy gozosos de poder compartir la palabra del Señor una vez más, porque la palabra del Señor es vida abundante para nuestro espíritu. Recuerda que estamos en una serie denominada Bienaventurados. Estamos viendo esta primera sección del Sermón de la Montaña, ahí en Mateo capítulo 5, donde Jesús expresa las bienaventuranzas. Y en estas bienaventuranzas se da a conocer a sí mismo, se revela a sí mismo como el ser bienaventurado por excelencia, y también nos muestra nuestra propia identidad en Él. Cada bienaventuranza nos va mostrando un rasgo más de Jesús, nos va revelando un aspecto más del carácter de Cristo y también nos revela una parte importante de nuestra identidad en Cristo Jesús como las nuevas criaturas que ahora somos por haber recibido el Evangelio de la gracia del Señor. Tú eres una nueva creación en Dios por la fe. Al poner la fe en Cristo Jesús, has renacido por la palabra de justicia. Y las características de este nuevo ser que nace por la semilla, por esta simiente de la palabra del Señor, tiene estas características, es bienaventurado. Así que alegrémonos juntos ya en compartir la palabra del Señor. Hoy vamos a ver la penúltima bienaventuranza, ahí en Mateo capítulo 5, verso 10, donde se nos muestra un aspecto que podríamos considerar negativo en la fe o indeseable en la fe, pero cuando lo vemos con el prisma del Nuevo Testamento, vemos que es un aspecto esencial en la vida de fe y un aspecto muy importante y relevante al tener en cuenta cuando transitamos, ya cuando entramos en esta comunión con Dios por medio de Jesús. Y esta bienaventuranza dice lo siguiente, leámoslas todos juntos, ahí Mateo capítulo 5, verso 10. Y dice así: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí el Señor está mostrándonos que aquellos que reciben la justicia de Dios por la fe, esa justicia que hablamos semanas anteriores, esa justicia foránea que se nos imputa por la fe, está hablando de ese tipo de justicia. Aquel que recibe la justicia va a recibir persecución por causa de esta justicia. Y Jesús dice, bienaventurados los que padecen persecución a causa de esta justicia que han recibido, porque finalmente de ellos es el reino de los cielos. Lo que nos revela Cristo y lo que vemos también patente en el propio Jesús y en los discípulos en la historia de la iglesia, es que la verdadera justicia produce persecución. Es decir, que aquel que recibe la justicia de Dios por la fe, aquel que es justificado por la fe, que obtiene paz para con Dios, de alguna manera esa justicia mueve el corazón del creyente a ciertas acciones que ayudan a la obra del Señor en este mundo. La justicia hace que te involucres en el mover de la misión de Dios en el mundo, y al involucrarte en esa misión vas a recibir persecución. Entonces el día de hoy en este mensaje vamos a en primer lugar hablar un poco acerca de las características de esta justicia que recibes por la fe. En segundo lugar, cómo esta justicia te mueve a hacer las obras de Dios, te impulsa a hacer las obras de Dios. Y en tercer lugar, cómo este impulso y estas nuevas obras que comienzan a verse reflejadas en tu vida van a producir en algún momento de tu vida persecución. Ya vamos a estar preparados para cuando la persecución venga, para saber también cómo reaccionar ante esta persecución. Entonces vamos a considerar en primer lugar la justicia de la que habla este pasaje. Tradicionalmente se ha entendido esta bienaventuranza como aquellos perseguidos por causa de la justicia civil, es decir, aquellos que padecen persecución por la justicia o digamos, de las policías o de los tribunales de justicia de una nación, etc. Pero debemos entender justicia con referencia a la justicia del Nuevo Testamento, a esta justicia que el Nuevo Testamento dice que el creyente recibe por la fe. Recuerda que Jesús le dice a Juan el Bautista,
es necesario que tú me bautices a mí para que cumplamos toda justicia, para que completemos la justicia. La misión de Jesús es venir a completar la justicia en aquellos injustos que no poseían justicia, en aquellos que por mucho tiempo habían intentado ser justos por la ley y no habían alcanzado una justicia que les permitiera tener comunión con Dios, permanecían en muerte, en condenación, en oscuridad con respecto a Dios. Jesús vino para proveer de una justicia abundante. El Evangelio, la verdad del Evangelio nos provee una justicia que no podríamos obtener de otra manera. Y al recibir esta justicia nos transforma. Esta justicia nos vuelve justos y plenamente aceptados a los ojos de Dios. Recuerda que eres justo por la fe. Ya es el énfasis completamente del apóstol Pablo en el libro de Romanos, en el libro de Gálatas. Ustedes no son justos por sus obras, son justos por la fe de Cristo. Han recibido no una justicia que proviene de lo que ustedes hacen o de lo que ustedes son, sino una justicia que les ha sido regalada por la fe de Jesús. Ustedes han creído y entonces, al igual que Abraham, su fe ha sido contada por justicia. Ya a Abraham se le contó la fe por justicia cuando aún era incircunciso, cuando aún no llevaba la señal de la circuncisión en su cuerpo, es decir, cuando aún no era contado como un israelita. Ya ese es el argumento de Pablo para decir, ¿verdad?, que aquel que cree en el Dios que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces tú has recibido la plenitud de la justicia de Dios a causa de tu fe, y esa justicia te hace limpio ante los ojos de Dios, te hace que a los ojos de Dios tengas, ¿verdad?, total perfección y puedas ser totalmente aceptado en su reino. Él ya no ve pecado en ti porque todo pecado que estaba sobre tu vida fue cargado en el cuerpo de Cristo y fue cancelado en ese lugar, fue pagado por el propio Jesús en la cruz del Calvario. Él llevó nuestras iniquidades, Él cargó con nuestras injusticias el precio de nuestra paz. Recuerda que la paz es el fruto de la justicia, lo decíamos la semana anterior. Ya a causa de la justicia podemos tener paz para con Dios. Y Isaías 53 dice, el precio de nuestra paz fue cargado sobre Él y por su llaga fuimos nosotros sanados. De tal manera que ahora puedes considerarte limpio, limpia, absoluta y totalmente ante los ojos de Dios, ante su mirada. Eres santo, has recibido una santidad completa, absoluta, definitiva y eterna. Ya esa justicia debe llenar tu corazón completamente, debe transformar tu vida, tus pensamientos, debe transformar también tus emociones. Ya cuando la condenación se va de tu corazón, cuando la condenación huye de tu vida a causa de esta justicia que Dios te regala, entonces tus emociones también se transforman, tu vida emocional, tu vida de los pensamientos, todo es transformado por esa justicia. Miras al futuro con esperanza, gracias a la justicia de Dios, miras al pasado con gratitud, gracias a la justicia de Dios, y vives el presente lleno de gozo, lleno de la sensación de ser bendito por Dios, gracias a la justicia de Dios. Fíjate lo que dice 2 Corintios 5:21. Esto quiero que lo leamos antes de pasar al próximo punto para afirmarlo en nuestro corazón de una vez y para siempre, que podamos aferrarnos a esta justicia de Dios bendita para entender que es esta justicia y no nuestra propia iniciativa la que nos permite servir en el reino de los cielos. Dice 2 Corintios 5:21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Este pasaje es maravilloso. Al único que no conoció pecado, al único santo, al único justo, Dios lo hizo pecado. Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Cristo, para que al entrar en aquel que es santo y perfecto, nosotros compartiéramos de esa santidad, nosotros también nos atribuyeran ya Dios la santidad de Cristo a nuestro corazón, así como cargó nuestros pecados en el cuerpo de Jesús y Jesús pagó efectivamente por esos pecados en la cruz del Calvario, así también la justicia de Cristo. Aquel que no conoció pecado, su santidad, su justicia, su perfección también fue imputada a nuestros espíritus, de manera
que hoy somos aptos para tener comunión con Dios, para entrar al reino de los cielos, para ser llamados hijos de Dios y para compartir con Dios en su reino por la eternidad. Él ha purificado tu alma, Él ha limpiado completamente, absolutamente tu corazón, dándote, otorgándote una justicia perfecta, eterna, ¿verdad? Estable, una justicia que con nada, ¿verdad? Puedes quitarte de ella, un manto de justicia que te cubre por siempre y para siempre. Ahora esta justicia no es teórica, esta justicia produce un efecto poderoso en nuestra propia identidad, en nuestros pensamientos. A eso le llamamos metanoia, la transformación de nuestros pensamientos debido a la justicia de Cristo, a la verdad de Dios que ha entrado a nuestro corazón. Eso produce un cambio de mentalidad, un cambio en los pensamientos que se designa con la palabra metanoia. Efesios 2, 8 y 9 dice que fuimos salvos no por obras, pero que fuimos salvos para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las obras de Dios, el propio Dios las preparó para que las llevaran a cabo sus hijos, para que las llevaran a cabo aquellos que habían de ser redimidos por la sangre de Jesús. Son obras especiales que el mundo no puede hacer, que aquel que no conoce a Cristo no entiende, no comprende, pero las obras de Dios son llevadas a cabo por sus hijos. De tal manera que al recibir a Cristo en tu corazón, al recibir la justicia de la fe, recibes también el don del Espíritu Santo, recibes el regalo del Espíritu que ha de venir a morar a tu corazón, a tu espíritu. El Espíritu Santo viene a ser morada en ti, viene a tomar, ¿verdad?, tu cuerpo como un templo del Espíritu Santo para habitar dentro de ti. Y cuando el Espíritu Santo habita dentro de ti, te guía. La Escritura dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. De manera que tienes que aprender en la vida de fe, en este caminar como hijo de Dios, debes aprender a discernir los impulsos del Espíritu. Debes aprender a discernir cuando el Espíritu te guía hacia cierto lugar, cuando el Espíritu te guía a bendecir a un hermano, a hablar la palabra, cuando te guía a callar, cuando te guía. El Espíritu Santo va a guiar tus pensamientos y por tanto va a guiar también tus acciones. Ya el Espíritu Santo te guiará para que te involucres en esas obras de Dios que Dios preparó de antemano para que caminaras en ellas. ¿Ya? Y en este punto no te menosprecies diciendo Dios no puede obrar a través de mí porque soy tan débil, porque soy tan frágil, porque soy tan torpe, porque soy tan joven, porque soy tan viejo, porque soy tan esto o tan aquello. Por lo general los creyentes tienden a menospreciarse de esta forma pensando que no están capacitados para que Dios actúe por medio de ellos. Pero Dios hará su obra a través de ti, a pesar de ti mismo. Dios obra en nosotros a pesar de nosotros mismos. Solo requiere de nosotros la fe y solo requiere de nosotros la disposición a dejarnos usar por Dios, a dejarnos involucrar en esas obras preciosas y maravillosas que llenarán de significado nuestra vida en este mundo y que nos darán un galardón eterno en la vida por venir. Y no vamos a estar preparados siempre para estas obras, más la capacitación viene en el momento del ejercicio de la fe. Por ejemplo, el apóstol Pedro fue usado de una manera sorprendente para llevar el evangelio a los gentiles, pero el apóstol Pedro no estaba preparado para llevar a cabo esa obra. A pesar, fíjate que Pedro había recibido la instrucción de parte de Jesús que lo que entra en el hombre no lo contamina, sino lo que sale. Eso Pedro lo había estado presente en esa enseñanza, pero cuando tiene una visión, ¿verdad?, en el aposento ahí en el segundo piso de esa casa, tiene la visión de un lienzo que baja y él ve animales inmundos y oye la voz que dice: Pedro, mata y come. Pedro no quiere comer, Pedro se rehúsa a comer y dice: nunca he comido nada inmundo. Es decir, a Pedro ya se le había enseñado una lección y Pedro no la había comprendido. Por lo menos Pedro no había captado la profundidad de la enseñanza de Jesús y por tanto no estaba capacitado para llevar el evangelio a los gentiles.
lo que Jesús dijo, ¿verdad? Haciendo limpio los alimentos, lo dijo también haciendo limpio a todos los seres humanos, dándole cabida a todos los seres humanos para entrar en la gracia. Pero Pedro aún no captaba esto del Evangelio, así como también nosotros no captamos muchas verdades del Evangelio. Aún nosotros quizá estamos raspando el Evangelio en su superficie, aún quedan muchas cosas del Evangelio que no capta nuestro corazón profundamente, y quizá por eso no estamos capacitados para hacer las obras de Dios, pero la capacitación viene en el mismo ejercicio de la fe y en el mismo ejercicio de la misión. Así que disponte delante del Señor, dile: Señor, heme aquí, ¿verdad? A pesar de que soy esto, soy aquello, a pesar de que no comprendo muchas cosas, Señor, úsame. Y el Señor te va a usar, y ese mismo movimiento, ¿verdad? Esa misma inspiración va a capacitarte. Pedro recibió la capacitación en el mismo momento, recibe la voz de Dios que le habla, ¿verdad? Diciendo: no llames tú impuro lo que yo he santificado. Y en ese momento vienen a la puerta, ¿verdad?, de la casa de Cornelio. Pedro sabe que ahora tiene que ir con ellos. Pedro no hubiera ido con ellos a la casa de Cornelio a no ser porque Dios le habla en un primer momento y le muestra profundamente su verdad. Y Pedro va a la casa de Cornelio y ahí recibe el Espíritu Santo los gentiles por primera vez. Entonces Dios va a usarte para cosas maravillosas, para cosas grandiosas, para llevar esta justicia que tú has recibido en tu corazón, para llevarla también a muchas otras personas. Así que disponte por la fe, no importa quién hayas sido, no importa tu condición. Esa fe, esa justicia que has recibido por la fe va a moverte sí o sí a hacer la obra del Señor. No tengas duda, Dios te va a usar para llevar esa justicia que tú has recibido, esa preciosa justicia que te salva, llevarla también a muchos otros corazones. De eso se trata la misión de Dios, que aquella justicia que Jesús trajo y que Jesús nos otorgó por su sacrificio sea ahora llevada a todo el mundo y se cumpla esa profecía que dice: el conocimiento de la gloria de Dios llenará la tierra como las aguas cubren el mar. El conocimiento de la gloria de Dios es el conocimiento de Jesús como el Salvador, como el Señor que dio su vida para redimirnos, para salvarnos, que derramó su sangre, que nos dio a comer de sí mismo para que tuviéramos vida en abundancia. Así que, amado, el Señor te va a usar, no tengas miedo de eso, y aprende a seguir esos impulsos del Espíritu. Cuando el Espíritu te guíe, ¿verdad?, te guíe a llevar esa justicia de alguna manera, ¿verdad?, sé obediente, obedece al Espíritu y permite que el Espíritu te guíe, ¿verdad?, a distintas situaciones. Muchas veces cuando tú oras, el Espíritu va a guiarte para darte respuesta a tu propia oración. Así que cuando oras, cuando pides al Señor, cuando dejas al Señor alguna petición, debes esperar con atención, porque Él va a guiarte. Desde el interior va a guiarte para responder también a esa petición. Ya nuestra relación con Dios es una relación íntima, es una relación del corazón. Por eso Jesús dijo: cuando ores, no ores públicamente para que otros te vean. Ora cerrada la puerta, ora en la intimidad de tu corazón y de tu espíritu, porque ahí tu Padre ve en lo secreto, porque ahí tu Padre comprende, ¿verdad? Y tu Padre puede ver la expresión de tu fe y puede también otorgarte gracia, puede guiarte en lo profundo de la intimidad de tu propio corazón. Entonces, en primer lugar, esta justicia ha venido a tu espíritu por la fe. En segundo lugar, esta justicia te mueve, te va a llevar a hacer obras de justicia que Dios ya tenía preparadas de antemano para ti. Y en tercer lugar, vamos a ver lo que dice esta bienaventuranza, que este mover, cuando obedeces a esta guía del Espíritu Santo, tienes que esperar persecución. ¿Ya? A ninguno de nosotros nos gusta ser perseguido, nos gusta ser blasfemado, nos gusta, no es algo agradable recibir persecución, pero es algo que viene por el Evangelio. Cuando tú quieras traspasar esta justicia a otros, cuando quieras mostrar esta justicia y esta gracia a otras personas, vas a recibir la persecución de otras personas que no están de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Eso es lo que garantiza la Escritura, que
aquel que recibe persecución a causa de la justicia que ha recibido, entonces es un bienaventurado y es a quienes les pertenece el reino de los cielos. Hay dos palabras para definir esta persecución con las que podemos quizá explicar la persecución. El cristianismo nace con persecución. El cristianismo nace con Cristo siendo perseguido por sus propios hermanos, por los propios judíos. Luego con los discípulos de Jesús también siendo perseguidos. La iglesia siempre es aquella que es perseguida, nunca la que persigue. La iglesia jamás debe perseguir a otros que piensan distinto, sino que la iglesia siempre en toda su historia ha sido perseguida por aquellos que piensan distinto, por aquellos que no soportan el evangelio de la gracia de Dios, por aquellos que rechinan sus oídos cuando se habla libremente del amor y de la gracia de Dios al pecador. Entonces hay dos palabras que definen esta reacción de los fariseos en el tiempo de Jesús, esta reacción de persecución a Cristo, a sus discípulos, a la iglesia en general. Y estas dos palabras son celos y envidias. Vamos a ver la primera de ellas, Hechos capítulo 5, verso 17. Dice así la palabra del Señor. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Esta expresión se repite continuamente en el libro de los Hechos, principalmente con el ministerio de Pablo. Cuando Pablo hablaba o cuando le llegaban las noticias de la predicación de Pablo a los fariseos y a los saduceos, entonces ellos se llenaban de celos. El evangelio de la gracia de Dios es en muchos sentidos una gran amenaza a la religión organizada. Ellos tenían ya organizada toda una serie de ritos, de sacrificios, de un sistema para que la gente se acercara a Dios y obviamente ellos eran beneficiados con ese sistema, pero Cristo vino a desarmar cualquier tipo de sistema religioso. Jesús vino a decirte que podías recibir la gracia de Dios gratuitamente por tu fe. Es decir, ya no eran necesarios los templos, no eran necesarios los altares, no eran necesarios los sacerdotes. Ninguna cosa era necesaria, ningún aparataje religioso, porque en el lugar donde estuvieras podías invocar el nombre de Jesús y recibir las riquezas de la gloria de Cristo el Señor. Por tanto, el Evangelio viene a desarmar desde su base cualquier tipo de religión humana, cualquier tipo de estructura que el hombre haga para acercarse a Dios o para obtener y ganar el favor de Dios. Todo eso queda obsoleto, todo eso queda destruido, porque ahora la gracia de Dios y su favor es un regalo de gracia por la obra de Cristo. La obra de Cristo es suficiente. La obra de Cristo viene a reemplazar cualquier tipo de ceremonia, cualquier tipo de esfuerzo por alcanzar la gloria de Dios. Creo en Cristo y recibo la abundante gracia que viene de su mano. Por tanto, cuando escuchaban predicar a Pablo acerca de la gracia de Dios, fariseos y saduceos se llenaban de celos. Se llenaban de celos porque Pablo hablaba del mismo Dios. Si Pablo hubiese estado hablando de un Dios extraño para ellos, no se hubieran llenado de celos, pero les hablaba del mismo Dios que ellos predicaban y Pablo les contradecía las enseñanzas de ellos. Los celos son una sensación muy desagradable de una pérdida injusta, un sentimiento de que me están quitando algo que yo valoro y que creo que me pertenece. Entonces fariseos y saduceos competían por el monopolio de la revelación de Dios. Ellos eran oficialmente quienes enseñaban lo que Dios quería, lo que Dios no quería, lo que le agradaba y lo de que desagradaba a Dios. Y de pronto llega un carpintero, un rabí de Galilea, a predicar ideas distintas, a predicar un método diferente, a traer gracia directamente al corazón de los más despreciados, a predicar amor y perdón de los pecados a aquellos que no lo merecían. Eso era escandaloso porque ellos tenían su propia forma de otorgar el perdón y era muy distinta. Ellos tenían otra forma de administrar la ley de Dios
para la gente, y Jesús les reclamaba, les decía: ustedes ponen grandes pesos en las espaldas de las personas y ustedes no quieren ni siquiera moverlos con un dedo. Jesús les habló directamente a los fariseos, mostrándoles que habían convertido una revelación preciosa de Dios, lo habían convertido en un sistema religioso perverso que atormentaba a los seres humanos, que cargaba sus hombros con una carga de religiosidad imposible de llevar. Y aquellos que eran líderes de esa religión se aprovechaban, ¿verdad?, manipulando a aquellos que los seguían. Y Jesús de alguna manera denuncia esto, les reclama a ellos, los fariseos, les reclama, ¿verdad?, que ellos no estaban dispuestos a mover un dedo, pero cargaban a aquellos que humildemente intentaban seguir esos métodos y esa religión. Jesús mostró un método distinto, Jesús mostró un método diferente. Jesús dijo: vengan a mí los que están cargados y cansados, que yo los voy a hacer descansar. Jesús les mostró cómo encontrar reposo en la gracia de Dios, cómo encontrar reposo en el nombre de Jesús, cómo ellos eran amados por el Padre y cómo podían recibir gratuitamente por la fe el favor completo y absoluto de Dios. Este era un método radicalmente distinto, un método diferente, un camino distinto. Es el camino del Evangelio, es el camino de la justificación por la fe, es el camino de conocer a Dios por medio de Cristo Jesús. Y todo aquel que se atrevió a predicar las palabras de Jesús recibió la persecución de estos que intentaban defender su imperio, de estos que trataban de defender su organización religiosa, de la que sacaban ventaja, de la que les daba una posición, les daba cierto poder religioso y hasta político, les daba poder, y ellos entonces perseguían. Decían de Pablo: no es conveniente que este hombre viva. Ya decían de Jesús: es mejor que muera uno de nosotros a que no toda la nación sea destruida, porque ellos veían en el mensaje de Cristo una amenaza hasta de toda su nación que podía ser destruida por causa de las palabras del Evangelio. Entonces, mi amado, no tengas miedo, has recibido el Evangelio de la gracia de Dios, has recibido dinamita pura en tu corazón, y si tú te atreves a proclamar el amor de Dios a aquellos que no lo merecen, si tú te atreves a predicar justicia y favor de Dios a los corazones de los pecadores, de aquellos que no son dignos, según la mirada religiosa, si tú te atreves a predicarles gracia, amor y aceptación sin límites, ese amor que tú mismo recibiste de Dios, entonces vas a recibir en algún momento de tu vida persecución. Vas a recibir persecución porque estás actuando como Cristo, como discípulo de Jesús. Vas a sentir el celo de aquellos que pretenden monopolizar a Dios. Vas a sentir el celo de aquellos que se sienten con la autoridad de enseñar a Dios, y tú vas a estar contradiciendo sus métodos, porque directamente vas a traer gracia al corazón de los indignos. Así que, mi amado, no tengas miedo, el Evangelio es poderoso, te transformó a ti completamente, gratuitamente por la fe, y así también transformará a otros alrededor tuyo. El cristianismo no es una religión, el cristianismo no se basa en ningún tipo de liturgias o de reuniones. El Evangelio es la gracia de Dios por la obra de Cristo al corazón de los creyentes. Todo el que cree eso se constituye hijo de Dios, y todos los hijos de Dios en este mundo nos constituimos la iglesia, el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, primero, se llenaban de celos frente al mensaje del Evangelio, y en segundo lugar se llenaban de envidia. Es la segunda cara de esta moneda de la persecución. Entendemos la persecución primero como celos y segundo como envidia. Y dice Mateo 28, 18, dice algo que Pilato captó cuando entregaron a Jesús, cuando estaban pidiendo su muerte. Dice lo siguiente, vamos a leerlo también. Dice Mateo 27, 18, lo siguiente: porque sabía que por envidia le habían entregado. De tal manera que Pilato puede ver en los líderes judíos, cuando entregan a Jesús, envidia.
Pilato, siendo un no creyente, Pilato siendo un gentil, logra ver, logra percibir la envidia en los líderes religiosos. Y esta envidia se produce por el arrastre que Jesús tenía con la gente. Los judíos llegaron a decir: miren, el mundo se va tras él. La gente seguía a Jesús de todos los rincones y la respuesta al evangelio era fervorosa donde quiera que se predicaba. Lo mismo ocurría con el apóstol Pablo, que iba a las sinagogas, y entonces, al tener seguidores de parte de los judíos, despertaba la envidia de los líderes religiosos, quienes también perseguían al apóstol Pablo. Entonces, los judíos, cansados y cargados por las demandas de la ley, corrían en masa al tierno reposo que Jesús les ofrecía de parte de Dios. Ellos estaban en un sistema que les oprimía, que les cargaba, y venía Cristo y les ofrecía alimento espiritual. Venía Cristo y les ofrecía un reposo eterno, y por tanto ellos iban y corrían hacia Cristo, y esto despertaba esta envidia que hacía que persiguieran a Jesús. Entonces, de tal manera podemos ver la persecución en el propio Señor, en el ejemplo de Cristo. Lo podemos ver también en el ejemplo de Esteban, y lo podemos ver en el ejemplo del propio apóstol Pablo. Jesús expresó un amor muy profundo a aquellos que en la sociedad eran despreciados, y por eso se ganó el desprecio de la élite religiosa de su época. Fue capaz de decirle, ¿verdad?, a un paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados, asegurarle el perdón. Eso no lo hacía ningún rabí, eso no lo hacía nadie que estuviera bajo la ley, porque bajo la ley no se perdonaba de esa manera el pecado. Jesús directamente le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Directamente le decía: tu fe te ha salvado. Es decir, Jesús miraba la fe y veía la obra de Dios poderosa correr a salvar al pecador, ¿verdad? El lente de la ley era totalmente distinto, y por eso entonces se produjo este quiebre muy fuerte en el tiempo de Cristo, donde sufrió esta crisis el pensamiento judío o la estructura judía que venía hasta ese momento. El apóstol Pablo también fue muy influyente. Él venía enseñado de parte a los pies de Gamaliel, venía con una enseñanza judía, y cuando se encuentra con Cristo ahí camino a Damasco, cambian absolutamente sus convicciones. Pasa 14 años y luego viene a la iglesia invitado por Bernabé, y donde empieza a predicar el evangelio de la gracia de Cristo, y luego en su misión, cuando es apresado, escribe las cartas a las iglesias que nosotros tenemos disponible en nuestras Biblias. Ocurrió con Cristo, ocurrió con Esteban, donde Esteban también les muestra históricamente cómo el pueblo de Israel habían rechazado a los que Dios había enviado una y otra vez, y les dice directamente: ustedes siempre han rechazado al Espíritu Santo y ahora lo han rechazado una vez más, entregando a Cristo y matándolo. Esto fue muy duro de escuchar para los judíos, y dice que rechinaban los dientes en contra de él, y finalmente lo asesinaron con la aprobación de Saulo. De esa manera, Esteban es el primer mártir, el primero que muere lapidado por causa de su fe, por causa de exponer el evangelio de la gracia de Cristo y de mostrarle a los judíos cómo ellos, al rechazar el evangelio, estaban rechazando también a Dios, y que no era algo de ahora, sino que lo habían rechazado en todas las oportunidades anteriores, rechazando y matando a los profetas que Dios había enviado. Les demuestra esto, le hace una clase ahí en Hechos capítulo 7 de historia de su propia nación, partiendo desde Moisés, cuando rechazaron a Moisés, y finalmente muere Esteban como el primer mártir, y Cristo lo recibe de pie en el reino de los cielos. En el ejemplo de Pablo, ¿verdad? También, que hemos hablado acerca de Pablo, usaba la ley para mostrarle a los judíos cómo ser emancipados de la ley, cómo obtener libertad de la ley y cómo obtener esta justicia bendita y eterna. Ya es el apóstol Pablo quien viaja por todos los lugares. En estos viajes gana enemigos, y al volver a Jerusalén, recuerden ustedes que
los mismos apóstoles le piden, ¿verdad? Los discípulos le dicen, no vuelvas a Jerusalén. Hay un profeta por ahí que le profetiza que lo van a arrestar si vuelve a Jerusalén, pero a Pablo nada le daba de esto. Pablo dice, voy a Jerusalén y si me arrestan, que me arresten, y si me matan, estoy dispuesto a morir por la causa de Cristo. Y la expresión dice que todos los que estaban tratando de convencerlo, al final dijeron que se haga la voluntad del Señor. Entonces, al ver la reacción, tanto en Jesús, en Esteban, en Pablo, en todos los demás discípulos, vemos también la reacción que hemos de tener hoy en día frente a la persecución. Porque el creyente, cuando es perseguido, no reacciona persiguiendo de vuelta, no reacciona violentamente en contra de aquel que lo persigue, sino que al contrario, ora por el que lo persigue, ¿verdad? Bendice a aquel que lo está persiguiendo. Esa es la característica cristiana más profunda y más distintiva. Lo que quizá más nos distingue con este mundo. Cuando Jesús lo estaban crucificando, cuando estaba en la cruz, Él expresa y Él dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Ese ejemplo de compasión con sus perseguidores, ese ejemplo de compasión con aquellos que lo estaban atacando, con aquellos que estaban burlándose de Él cuando estaba sobre la cruz, es tremendo, marca un camino para todos los hijos de Dios de todos los tiempos. Esteban, cuando lo estaban lapidando, estaba sintiendo las piedras en su cuerpo. En ese momento, él ora al cielo y dice, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. En vez de pedir venganza, ¿verdad? Como la sangre de Abel que pide venganza desde la tierra, ¿verdad? La sangre de Cristo pide por perdón y redención en aquellos que están persiguiendo. Esteban, en la misma línea del Espíritu de Cristo, él ora al Padre y dice, Padre, perdónalos, no les tomes en cuenta este pecado. Y en ese momento ve el cielo abierto y a Cristo de pie a la diestra de Dios, y dice que los demás que estaban alrededor vieron en su rostro como el rostro de un ángel. El perdón te asemeja a Cristo. El bendecir a aquellos que quieren el mal para ti te asemeja cada vez más a Cristo, te acerca a su espíritu. Más si actúas violentamente, más si actúas como este mundo, ¿verdad? Respondiendo con ofensa, la ofensa, respondiendo con violencia, la violencia, respondiendo mal por mal, no te asemejas a Cristo. Estás transitando un camino distinto en el cual dejas de ser bienaventurado. Esta bienaventuranza no se aplica si es que estás reaccionando de esa manera. Así que, mi amado, la invitación es que prediques libremente el Evangelio de la gracia de Dios con gozo cada día de tu vida. Alégrate en predicar, en anunciar el Evangelio a todos los que están a tu alrededor, principalmente a los menospreciados, principalmente a aquellos que la sociedad desecha. Predícales del amor de Cristo, muéstrales el amor de Cristo, que tú seas un ejemplo de amor para ellos, que en ti se refleje el amor del Padre que tiene por ellos. Y cuando venga la persecución, cuando vengan otros que cuestionen tus métodos, cuando vengan otros que te persigan y quieran atacarte, responde con amor, responde orando por ellos, responde dando bendición a aquel que no te está entregando bendición, y transita el camino de Jesús, el camino que transitó Cristo, que transitó Esteban, que transitó Pablo. Ellos decidieron una decisión consciente de no contaminarse cuando la persecución viniera, sino aún santificarse más en la palabra de Cristo, aún refugiarse en Cristo el Señor y alegrarse sabiendo que eran bienaventurados. ¿Cómo nos defendemos entonces de la persecución? Con la plena conciencia y certidumbre de que somos bienaventurados, de que cualquier cosa que nos ocurre para nuestro bien. Eso es lo que te asegura Romanos capítulo 8. Aquellos que son llamados por el propósito de Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y aún la persecución, ¿verdad? Viene para bendecirles, viene para afirmar su carácter y viene para despertar aún más esa fe que está en sus corazones ahí brillando. Bienaventurado aquellos que reciben persecución por causa de la justicia,
porque de ellos es el reino de los cielos. Para concluir, vamos a mirar un verso ahí en el libro de los Hechos, capítulo 5, verso 41, donde vamos a ver quizá un contraste maravilloso que lo vemos en los primeros discípulos de Jesús y que es digno de imitar para todos nosotros también en este tiempo. Hechos, capítulo 5, verso 41, dice así: Así pues, los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir ofensas por causa del nombre. Este ejemplo es maravilloso. Recién sus espaldas habían sido azotadas, recién habían sido amenazados de no hablar más en el nombre de Jesús, y ellos están felices. Están felices porque reconocen en aquello lo que vieron en su propio maestro, reconocen en lo que ellos están viviendo lo que vivió el propio Jesús, reconocen estar transitando el camino de Cristo y eso los llena absolutamente de gozo y de gratitud. Es el camino que todo creyente en Cristo escoge. Escogemos el camino de Cristo, escogemos transitar el camino de Jesús, donde no todo va a ser color de rosa, donde no todo va a ser alegría, satisfacción externa. Sí va a haber una paz profunda en tu corazón, pero muchas veces va a venir la persecución, muchas veces va a venir la ofensa, y en esas situaciones considérate bienaventurado, considérate bienaventurada, bienaventurado de recibir afrenta por causa del nombre, bienaventurado de recibir tribulación por causa de la justicia que está en ti. Así que, mi amado, te invito a que compartas el Evangelio, a que compartas de esta justicia que hay en tu corazón, que anuncies las buenas nuevas del Evangelio, que lleves la gracia de Dios a todos los lugares posibles, que te dejes guiar por Dios. Principalmente déjate guiar por el Espíritu Santo, y aquello que el Espíritu Santo te guíe, te mueva a hacer, obedécelo. Y en esa obediencia, en el momento en que venga persecución por causa del nombre, alégrate porque eres bienaventurado, ¿verdad? No busques el problema por buscarlo, ya eso no es la idea, ¿verdad? No estamos buscándonos los problemas, sino que estamos obedeciendo al Espíritu Santo. Debes siempre proponerte: voy a obedecer la guía del Espíritu Santo. Así que, mi amado, mi oración para ti es que puedas discernir en tu corazón profundamente, en esa relación que tienes con Dios, puedas ser guiado por el Espíritu de Dios a hacer aquellas obras que Dios preparó de antemano para que hicieras, a transitar el camino del servicio en el reino de Dios, a que puedas unirte a otros creyentes para llevar la obra de Dios a más corazones, a más gente, para que la justicia de Dios llene completamente nuestro alrededor. Estás compartiendo este sentir con multitud de otros creyentes en muchas iglesias locales alrededor de todo el mundo. Eres una pequeña parte del gran cuerpo de Cristo, y cada uno de nosotros tiene una misión particular, un aporte particular que nadie más lo puede hacer sino tú. Nadie más tiene las características que tú tienes, y por eso eres muy especial y valioso en el reino de los cielos. Mi amado, déjate guiar por el Espíritu de Dios. No permitas que esa justicia que vino a tu corazón sea en vano, sino que se potencie para bendición de muchos alrededor tuyo, para que otros reciban esa justicia, reciban esa paz, reciban esa alegría, ese gozo y esa satisfacción que viene por el Evangelio de Cristo. Toma con gozo el llamado de la justicia de Dios, de llevar la justicia de Dios al mundo, de hacer la voluntad del Padre. Vamos a orar. Te invito a que podamos orar delante del Señor y que podamos abrir nuestro corazón, decirle: Señor, úsame. Señor, estoy dispuesto a ser usado por ti, a ser guiado por el Espíritu Santo. Pide al Señor la guía, pide al Señor que Él te muestre lo que has de hacer en su reino, para que eso que Él ha puesto, ese tesoro que Él ha depositado en ti, un tesoro en vasos de barro,
pueda también ser compartido con otros y pueda ser de mucho provecho al reino de los cielos en los años que te quedan de vida en este mundo. El Señor te guarde, te bendiga y te llene de gracia y de bendición. Oremos delante del Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque tú eres un Dios bueno, porque has traído justicia a nuestros corazones, Señor, sin haberlo merecido. Nada hicimos para ganarla, nada hicimos para merecerla, mas Cristo en su amor se entregó por cada uno de nosotros, regalándonos una justicia eterna, Señor, que jamás hubiésemos alcanzado por nuestros medios. Señor, gracias, porque fuimos justificados por la fe y tenemos paz para con Dios. Gracias, Señor Jesús, que esa paz que atesoramos en nuestro corazón, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, podamos también, Señor, llevarla a otros. Podamos también, Señor, involucrarnos en la misión de Dios en este mundo, porque fuimos salvos para buenas obras, las cuales preparaste de antemano para que anduviésemos en ellas. Señor, que podamos involucrarnos totalmente en la misión de Dios en este mundo, de llevar la justicia por la fe a cada rincón de este planeta. Y cuando llegue, Señor, la persecución, cuando venga, Señor, la persecución por causa de la justicia, sepamos que somos bienaventurados, sepamos que tenemos, Señor, la alegría, el gozo de Cristo en nuestros corazones. Padre, bendecimos tu nombre, te damos a ti el honor, la honra, la gloria y la alabanza por todos los siglos. Amén y amén. Que el Señor te bendiga.